¿Cómo están? Yo soy Sergio Valle, bienvenidos a la mesa de pros y contras de los miércoles. Este miércoles vamos a platicar en esta mesa con encuestadores, el mundo de las encuestas, qué está sucediendo, qué dicen las encuestas, cómo hay que leer una encuesta, cómo hay que entenderla, sobre todo en esta coyuntura político-electoral que estamos viviendo en Sonora y en el país, en donde los ánimos están caldeados y la credibilidad de las encuestas es puesta en duda cada que alguien no sale favorecido en sus trabajos. Regularmente hay alguien que no sale favorecido en una encuesta, entonces vienen los cuestionamientos, viene el debate. Bueno, con encuestadores vamos a platicar en esta ocasión en la mesa de pros y contras, que ya comienza. Bien, le agradezco mucho su compañía esta noche. Usted está viendo esta mesa de pros y contras los miércoles. Es todos los miércoles a las 9 de la noche. Y hay una retransmisión en la red estatal de Televisa Sonora todos los sábados a las 9 de la mañana. Esta mesa es los miércoles y los sábados en la retransmisión. Así que buenas noches si nos ve el miércoles, o buen día si nos ve en la red estatal el sábado a las 9 de la mañana. Voy a darle la bienvenida a mis invitados como regularmente lo hemos estado haciendo en esta temporada. Sergio Holguín es director de la agencia Cabildo. Sí, nosotros tenemos en Televisa una alianza con ellos y hemos estado publicando algunas encuestas, así que algunos de ustedes ya lo conocerán. Heriberto Tapia, director de TM Reporte. ¿Cómo estás, Heriberto? Bienvenido. Encantado de estar Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. El profesor Francisco Ceballos, del director del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad de Sonora. Sergio Zaragoza, ¿cómo estás? Tocayo, bienvenido, Sergio. Muchas gracias. De México Elige, es una plataforma que, bueno, ya la hemos, porque ya nos has platicado en alguna ocasión, ya estuvo aquí Sergio con nosotros. Bien, el tema de las encuestas es un tema que consideramos que había que poner sobre la mesa en esta coyuntura que estamos viviendo. Estamos frente a la elección más grande que se está viviendo en México. Los ánimos están muy caldeados. Y regularmente cuando se publican encuestas surge un gran debate alrededor del resultado de esa encuesta. Y bueno, obviamente pues los encuestadores a veces salen a defender su trabajo, a veces aguantan vara, por decirlo de algún modo, pero en esta ocasión es justamente para ir entendiendo esa parte de la información que se publica, de todo ese mundo de información que se publica en un proceso electoral. Se publican muchas noticias, se publican muchos memes, se publican encuestas también. Se cuestiona la credibilidad de las encuestas. Entonces, en principio quizá podríamos empezar con una reflexión muy elemental. ¿Cómo es que hay que entender, cómo es que hay que leer una encuesta? Sergio Zaragoza. Bueno, decías tú que saldríamos a defender los resultados de una encuesta. Yo creo que más que nada lo que uno sale a defender es los números que uno está de alguna forma planteando, cómo se levantan estos números y qué es lo que se está midiendo en cuanto al comportamiento de la población, en este caso en las encuestas electorales, sobre la decisión del voto de los ciudadanos. ¿Cómo están en este momento? Es una fotografía, como dicen, del momento. En este momento, ¿cómo está la intención del voto de los ciudadanos cuando es una encuesta electoral? Y las encuestas pueden tener, pues básicamente, yo digo dos usos. Uno, el uso mediático, de los que son punteros, que dicen, pues, se va a publicar, pues porque vamos bien y de alguna forma vamos a jalar, o intentar jalar la opinión pública hacia la intención o hacia la situación de que estamos en un triunfo electoral, aunque falten todavía 70 días para el día de la elección. Y el otro es el estratégico, en los cuartos de guerra, en las mesas donde se toman las decisiones de las campañas, de qué se va a decir, cómo se va a decir, dónde van a poner el candidato, cómo va a reaccionar ante cuestionamientos en el debate, cómo están afectando los cuestionamientos del día a día que se hacen con los trackings. Ahí es donde, en esa mesa, que son las encuestas que no se ven, que son las encuestas que sirven para tomar decisiones electorales, para ver si en la siguiente encuesta, con la decisión que se tomó y la acción, se puede de alguna forma influir en la opinión pública para que se vaya pasando el voto de un lado a otro, ¿no? Como un vaso comunicante. ¿Sería diferente entonces una encuesta que se presenta en un cuarto de guerra a la que se publica?
Es la misma metodología. El asunto es de que probablemente la que se publica en medios pues está de alguna forma con un sesgo publicitario en cuanto a cómo la van a cabecear, en cuanto a cómo van a presentar los resultados y los números, que ahí los encuestadores no tenemos nada que ver, no nos metemos en las líneas editoriales de los medios. Pero en cuanto a una encuesta que se presenta en un cuarto de guerra, pues ahí sí es una situación de análisis de causas y efectos, o sea, por qué está sucediendo lo que está sucediendo en el ambiente electoral, ¿no? Bien, Francisco Ceballos. Las encuestas son una herramienta espléndida, pero son una aproximación a la realidad. No pretenden ser un pronóstico, ni una predicción en ningún sentido, sino plantear escenarios de certidumbre. Las encuestas en nuestro país han cumplido un papel primordial que muchas veces sacamos de la discusión acerca de su validez, de su confiabilidad. Y es el aporte que han hecho al reducir los umbrales de incertidumbre, al ofrecerle al ciudadano, al lector común, elementos de juicio, valores informativos y seguridad sobre el futuro inmediato que plantean los fenómenos electorales. Han reducido drásticamente las posibilidades de fraude o el maniqueísmo electoral, pero no hay que confundir lo que es una encuesta o un estudio de opinión. Las encuestas no necesariamente son conteos fríos que se traducen en porcentajes, como en Estados Unidos se les denominó cuenta narices, sino que un estudio de opinión va acompañado del porcentaje del razonamiento, de la motivación, del conjunto de valores que tiene el elector para elegir su opción. En ese sentido, las encuestas son muy valiosas, como decía Sergio hace un momento, como herramienta estratégica para una toma de decisiones con certidumbre, precisamente, y que ayudan a satisfacer expectativas y necesidades de la población. En ese sentido, hay mucho más de fondo en las encuestas que lo que simplemente vemos reflejado en un par de porcentajes o en una gráfica de barritas. Hay todo un humor social, un sentimiento, una perspectiva de interpretar la realidad política en un determinado momento. Heriberto Tapia. Las encuestas son ejercicios de aproximación más que de exactitud. Requieren, desde luego, no nada más es la metodología de levantamiento, sino atrás de ellas, como dice el maestro Ceballos, sí hay toda una sociología, ciencia política y todo para entenderla en su amplio espectro. Las encuestas, como muchos medios de comunicación, también son un puente que en época electoral le dicen al candidato lo que piensan los electores, lo que quieren los electores, lo que están esperando de ellos los electores. Y en época no electoral, los gobernados le dicen a los gobernantes cómo lo califican, qué es lo que esperan, si están conscientes de que está cumpliendo con lo que prometió, etc. O sea, son un puente también entre gobernantes, gobernados, entre candidatos y electores. Y sirven para crear todo un contexto, una encuesta bien hecha, desde luego no atenta contra el sentido común, comparando, digamos, con algunas elecciones pasadas que de repente te dijeran, oye, Josefina Vázquez Mota va puntera en alguna encuesta que salió, pues hay 10 ejercicios previos que nos dicen que no, que va en tercer lugar, o sea, de dónde, o sea, no atentan contra el sentido común, pero cuando tú haces una metodología estricta, pues ya lo que vas a recoger, y eso es muy cierto. A mí me ha tocado, y es una experiencia continua, constante, de que en cuartos de guerra, que en las reuniones con candidatos, se quieren adelantar 20, 25 diapositivas y quieren saber cómo voy, qué partido va arriba. Quieren ver el numerito rápido, ¿no? Y cuando hay que ver toda la película, o sea, hay que ir viendo para que precisamente entiendas ese resultado, porque te llevas cada sorpresa de que un dato puede estar un partido arriba, pero resulta que ya cuando le pones fotos a los logos de los partidos, pues ya cambia. O sea, cuando la persona ya tiene frente a ellos una persona con un nombre, pues ya vota de manera diferente, elige de manera diferente que si nada más le estás presentando los logos de los partidos. Y se quieren adelantar por eso. Sí, debe de haber un ejercicio de entendimiento, o sea, no nada más es
¿Cómo voy? Voy en primer lugar, voy en segundo lugar, estoy a 5 puntos del puntero, y es ir una encuesta aislada, te sirves una sola herramienta para que te ayude a tomar decisiones, pero ya 2 o 3 sumadas en el tiempo te empieza a dar una tendencia. Y entonces tú dices, oye, las decisiones que tomé con la primera encuesta que me pasaron, creo que fueron las correctas porque voy cerrando la brecha o voy conservando la ventaja que tenía, ¿no? Entonces sí hay que verla. Una es, todo el mundo dice, es una fotografía, ya es como la consulta con el médico, y lo primero que te pide el médico pues es un examen de sangre, una radiografía, ya tienes la radiografía y bueno, ¿qué sigue? Pues ahora hay que ir con el especialista, ya es algo mucho más profundo en un segundo muestreo, ¿no? Bien. Sergio Olguín. Pues podrá sonar como un cliché, pero sin lugar a dudas las encuestas son la fotografía del momento. Y creo que Francisco da en el clavo cuando dice que pues busca dar un cierto nivel de certidumbre en el mundo de la incertidumbre. Al final de cuentas, las encuestas no pueden verse como un instrumento predictivo. Tienen que verse como un instrumento de medición de realidades, de percepciones, de preferencias. Y en el caso de las encuestas para medir preferencias electorales, como creo que es el interés de esta mesa, pues afortunadamente el Instituto Nacional Electoral nos ha puesto a todos los encuestadores un piso mínimo a través de disposiciones normativas que buscan dar certidumbre al electorado con respecto a los números que se publican, que se difunden, que se muestran, ya sea en televisión, en radio, en periódicos, para medir eso, las preferencias electorales de los ciudadanos con respecto a candidatos, partidos políticos, coaliciones. Yo creo que es muy importante que la gente entienda que hay diferentes metodologías, hay diferentes instrumentos, herramientas de recolección de información, etcétera, que pueden generar cambios o varianzas con respecto a los números de una casa encuestadora versus la otra. Y eso no significa que uno esté bien y otro esté mal. Al final de cuentas, cada quien tiene sus propias metodologías, cada quien habrá de defender y transparentar sus propias metodologías, y en ese sentido, pues creo que la gente debe tener la capacidad para discernir entre lo que pues, puede darles información valiosa y de calidad versus lo que pues, es basura y hay que hacerlo a un lado, ¿no? Bien, pues es un buen acercamiento en principio para ir entendiendo cómo es que hay que entender las encuestas desde el punto de vista de cada uno, que desde luego el asunto de la manipulación de la manipulación de las encuestas no de parte de los encuestadores, sino de quienes las interpretan o de quienes las difunden. También es otro asunto que yo les pediré en el próximo bloque que platiquemos, cómo es que aquel que es favorecido por una encuesta la difunde y el que no la desacredita, y viene un debate y a veces pues, se quedan en medio de sus trabajos que pues, son trabajos hechos de una manera profesional. Esta es la mesa de pros y contras. Regreso en un minuto, no se vayan. Es la mesa de pros y contras. Estoy platicando esta noche con el maestro Francisco Ceballos, que es director del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad de Sonora, Sergio Zaragoza, de México Elige, Sergio Olguín, de Agencia Cabildo, Heriberto Tapia, director de TM Reporte. Ahorita nos vamos a la parte de esa complicada a veces, de que el cliente no le gusta el resultado que le llevan, ¿no? Y más cuando son políticos, que creen que todo el mundo los ama, y no es así. No es así, ¿no? Pero bueno, antes de eso yo les pregunto ahora, ¿cuándo se puede pensar o cuándo ya se puede interpretar una encuesta o varias como una tendencia, como un anticipo de un resultado electoral? ¿Hay algún momento, después de 1, 2 o 3 trabajos, en el que ya se puede decir esto puede suceder en las urnas? ¿Es un resultado probable? Bueno, cuando tienes toda una serie de datos que has tomado a través del tiempo, o sea, puedes establecer una probabilidad de una tendencia. Ojo, es incluso una encuesta una semana antes de la elección puede equivocarse, porque en esa semana pueden suceder cosas extraordinarias, como por ejemplo sucedió en España, donde le daban el triunfo a un candidato hace ya aproximadamente 12 años, hubo un trenazo, una mala declaración, llevaba un triunfo bastante grande, se le cae la elección. Lo sucedió en Sonora, donde un candidato, Alfonso Elías, llevaba una ventaja de cerca de 12 puntos, viene una desgracia como guardería ABC y el marcador le da la vuelta totalmente. Entonces,
las encuestas, de nuevo, sí pueden de alguna forma, a través del tiempo, con los ejercicios de medición que tienes, te puedes establecer una tendencia hacia dónde pueden ir y dentro de sus márgenes de error, más o menos dónde va a caer el voto de la gente. Pero, de nuevo, hay un grado de incertidumbre también involucrado en eso. Maestro Ceballos. Los climas electorales son altamente confusos, competitivos, se complejizan como parte de las estrategias partidistas también, y esto siembra mucha confusión informativa, desencanto en la ciudadanía, pero sobre todo el escenario que pueden seguir o espejear las encuestas, sobre todo los trackings que están concentrados en darle seguimiento a estos climas, suele ser muy preciso cuando va acompañado precisamente de la sensibilidad para identificar escenarios de crisis, conflictos o tendencias muy evidentes entre la población. Las herramientas como las redes sociales permiten ver una ventana alterna a lo que es tu contexto inmediato, con el que estás pulsando o el que estás midiendo específicamente con una encuesta, y esto te hace proceder con más firmeza en el análisis estadístico de la realidad. Es decir, las encuestas invariablemente son un reflejo preciso, estadístico, de algo que es muy evidente en la realidad, en la cotidianidad, en la cultura cotidiana o política de una población, ¿no? Heriberto. Sí, son climas muy complejos y con esos ejemplos muy claros que pone Sergio Zaragoza, ¿no? O sea, un evento magnífico puede romper una tendencia. Sin embargo, digamos, en un clima electoral, dentro de la legalidad, tenso como el que se está viviendo en este momento, siempre es como que muy certero hacer lo que se denomina el famoso tracking, que es, o sea, ir haciendo más o menos el mismo, haz de cuenta, tú sales con un cuestionario, por decirte algo, un cuestionario de más de 30 preguntas, y vuelves a salir en 15 días o como te determine el cliente, puede ser cada semana, etcétera. Y entonces tú conservas algunas de esas preguntas para ir precisamente punteando cómo estábamos hace un mes, cómo estábamos hace 15 días, cómo estamos ahora. Y entonces ya te permite ir estableciendo ya líneas que las ves en el tiempo, y entonces dice, oye, aquí tuve una caída de 3 o 4 puntos, mis adversarios tuvieron una subida de 3 o 4 puntos, ¿qué pasó ahí? Y entonces ya te vas a hacer sociología, análisis y todo. Bueno, pues en esa semana pasó lo del debate, o en esta semana pasó este evento que explica esa caída o esa subida de algunos puntos. Y al final, prácticamente todo el último mes hay partidos y candidatos que están haciendo prácticamente el tracking día a día. Y a mí el que más resultado me ha dado es, por ejemplo, yo tengo una muestra, por decir algo, de 600 entrevistas, y entonces levanto mis 600 entrevistas y al cuarto día hago otras 200, quito las 200 primeras que levanté. Entonces cada día estoy oxigenando mi encuesta a una tercera parte, pero cada 3 días tengo una encuesta nueva. Entonces ese ejercicio de tracking te da una línea así, en donde tú ya llegas a la última semana de la elección y dices, esto ya no se va a mover, a menos que pasara un evento magnífico en esos 3 o 4 días, pero digamos que no pasen, que vamos dentro de la normalidad democrática, pues tú dices, ok, esto ya no se mueve, esto va a terminar así, con un altísimo grado de aproximación. Sergio. Como te decía hace un momento, yo creo que las encuestas, el juego se llama busca la certidumbre en un mundo de incertidumbre. Y en ese sentido la gente tiene que estar consciente que pues tienen un fundamento científico, matemático, probabilístico, y cuando intentamos medir algún fenómeno o algún tipo de preferencia, alguna idea, en fin, ahí puede haber un mundo enorme de incertidumbre, y las herramientas que utilicemos, ya sea pues una encuesta común y corriente como se acostumbra desde hace años, las nuevas redes sociales como la escucha de redes sociales, los trackings que explicaba Heriberto, en fin, hay un
amplia gama de instrumentos que se pueden emplear para intentar encontrar esos rangos de certidumbre de los que te hablaba. Y pues aquí yo nada más abonaría a lo que ya comentaban el resto de los invitados, dos cosas. Por ejemplo, ¿por qué se equivocan las encuestas? ¿Por qué de pronto en el Brexit había varios instrumentos que decían que pues, Gran Bretaña se iba a quedar dentro del Reino Unido, dentro de la Unión Europea, perdón, y al final terminaron por elegir salirse? ¿O por qué Donald Trump iba abajo en las encuestas y el mismo día de la elección tenía apenas una tercera parte de probabilidad de ganar la elección y la termina ganando? Y ahí yo te mencionaría dos cosas que creo que pondría sobre la mesa a reserva de lo que el resto de los invitados pudiera opinar. Cada vez las competencias electorales, las preferencias electorales son más cerradas. La gente tiende a polarizarse mucho en cuanto a las ideas, opiniones, preferencias que puede llegar a tener con respecto a determinadas contiendas o determinados temas. Eso por un lado. Y por otro, creo que también cada vez la gente se muestra un poco más reticente a compartirte qué es lo que estás sintiendo. Y en ese sentido, pues antes no veías tanta no respuesta conforme se iba aproximando más la elección, y de pronto tienes rangos que van entre 15, 20, a veces hasta 25% una semana antes de la elección, y pues eso te puede cambiar por completo el resultado, con todo y que hayas medido muy bien, hayas realizado un diseño de muestra excelente, tu levantamiento no haya sufrido ningún sesgo, no hayas tenido ningún problema y hayas podido levantar encuestas en donde tenías que levantarlas, las fechas que tenías que levantarlas, no hubo ningún acontecimiento como los que mencionaban. Se puede, siempre se mide, bueno, el no contestó en las encuestas. Se puede medir, se puede estimar el grado en que la gente, el porcentaje de gente que les ha mentido en su respuesta. Bueno, eso lo podría saber ya posterior a la elección, ¿no? O sea, que es cuando vienen los desengaños en la encuesta. Una herramienta, pues, hay algo que le llaman el efecto Bradley, ¿no? Que es que este efecto lo descubren por allá en los 60s en Los Ángeles, cuando va un alcalde, un candidato a alcalde de color negro. Y entonces la persona, cuando van a entrevistar, las personas, con tal de no mostrar su racismo, por así decirlo, pues decían, pues sí, voy a votar por el candidato afroamericano. Y en la elección pues, barre el contrario, porque la gente tenía ese freno de decir que no iban a votar por un afroamericano, por decirlo. Entonces la gente, sí hay un efecto que en Bradley, en algunas encuestas, por ejemplo con López Obrador hace 6, 7 meses, en las encuestas tradicionales de casa habitación, pues la gente decía, pues es que yo no voy a votar por el peje, ¿no? Así como que, aunque muy por dentro decían que sí, decían que no, porque dicen, oye, ¿cómo es posible? Prácticamente dicen, me voy a enfrentar a la vergüenza social si digo que voy con el peje. Hoy vemos todo lo contrario, o sea, la gente ya como que sale y dice, pues sí, estoy envalentonado y pues sí, vamos por esto. No me importa. Sí, y lo votan. Bueno, entonces es difícil medir qué tanta gente les puede mentir en su respuesta. Puedes hacer de alguna forma, puedes hacer preguntas que vayan cruzándose y que vas detectando ese índice de alguna forma de engaño, ¿no? Hay metodologías, hay una casa encuestadora de Demotecnia que es muy eficiente en eso, porque incluso en los no sabe, no contestó, meten algunas características ahí de elecciones pasadas y hacen una de alguna forma un balance entre todo y te va dando un Demotecnia es la de María de las Heras. La del hijo de María de las Heras, Rodrigo Galván. Sí, ella falleció. El hijo de María de las Heras. Digo, lo recordé porque en su momento creo que fue María de las Heras la que anticipó el triunfo de Vicente Fox. Sí. Sí. Ella fue la primera o la única que dijo que Vicente Fox iba a ganar y se le fueron encima, ¿no? Se le fueron encima a todo el mundo, le hicieron pedazos y resulta que ganó. Claro. Fue certera en los resultados. Y digo, de nuevo, la metodología de ella también es una metodología que discuten mucho en los ámbitos de levantamiento de encuestas, por lo mismo, porque está involucrando factores de historia electoral con la cuestión del levantamiamiento in situ o real de una encuesta, ¿no? Entonces, digo, ahí es donde de alguna forma entran ya los dimes y diretes en cuanto a metodología. Ahora, los momentos, las coyunturas, mencionaba Sergio el tema de la guardería ABC que volteó el escenario en ese momento. El candidato Elías, el candidato del PRI, el que lleva la delantera, bueno, se voltea la elección. Pero ha habido algún debate, yo supongo que ustedes lo habrán escuchado, por lo menos en mesas, algunos que dicen que no, que al final de cuentas
ese evento de la guardería ABC no influyó en el resultado final. Es decir, hay muchos que dicen es que de todos modos hubiera ganado quien finalmente ganó. ¿Ustedes piensan que sí lo volteó? Es muy difícil poder asegurar que un evento dramático o un suceso con mucho impacto en la opinión pública puede cambiar posturas políticas, ¿no? Es aventurado, pero es la única explicación para estos vuelcos numéricos o estadísticos tan radicales en tan cortos tiempos. A lo que yo recuerdo, por ejemplo, el caso ABC, sí tuvo un impacto bastante negativo en la figura del gobernador Eduardo Burrs, que de una calificación de sobresaliente del 7.7, 7.8. Era un gobernador muy bien calificado. Definitivamente estaba en el hit parade nacional. Sí. Y hasta presidenciable, ¿se acuerdan? Sí, en términos de 20, 25 días bajó estrepitosamente 4 Bien, 5 vamos a poner pausa a ese comentario y lo aterrizamos después del corte. Claro que sí. Bien, vamos a un corte, regresamos, estamos platicando de encuestadores, bueno, de encuestas con encuestadores. Bien, estábamos aquí, bueno, nuestros invitados, abordando el tema de la elección del 2009, cuando sucede la tragedia de la guardería ABC y se empieza a interpretar esto como un factor que finalmente voltea las preferencias electorales. Estábamos contigo, maestro Ceballos, cuando sucede esto, y lo decíamos en el corte también, lo decía Sergio, la cantidad de gente que se manifestó tan solo un día antes de la elección, una serie de eventos que se conjugaron a raíz o a partir de la tragedia en la guardería ABC para que se tuviera el resultado que finalmente se tuvo, que es la derrota del partido en el poder en ese momento, aunque se tenía un gobernador bien calificado. Sí, pero un candidato débil que definitivamente nunca despegó. La diferencia era mínima, más adjudicable al partido que a la persona. Es decir, el incendio de la guardería vino a evidenciar muchos rezagos del ejercicio de gobierno en funciones, no tanto de las campañas políticas. Nosotros participamos exhaustivamente en el proceso y estuvimos en muchas discusiones en donde obviamente la ética y la delicadeza de la coyuntura nos obligaba a reafirmar más y depurar más nuestras metodologías y también nuestros resultados. Fue una tragedia en todos los sentidos y repercutió fundamentalmente en el nivel de abstencionismo. Ahí sí se vio un poco engordado este porcentaje que es amenazante, que es enorme, ya históricamente tiene una proporción muy preocupante, no solamente para la clase política, pero yo me atrevo a decir que a esas alturas, en el caso concreto de junio del 2009, ya mucha gente tenía tomada su decisión, que difícilmente iba a cambiar. La gente no cambia de opinión política en forma tan rápida, independientemente de la magnitud. Ni con una tragedia de ese tamaño. Ni con una tragedia. Al contrario, el factor miedo, que muchas veces es provocado como un elemento propagandístico, el factor miedo, la incertidumbre, el desosiego, era muy evidente en la población. Pero desanimó el voto, pero no lo inclinó, yo me atrevo a decir. La presunción esta de que el PRI y el equipo de Eduardo Burrs perdieron en función de la tragedia es como validar una muy mala campaña en su momento y un candidato con muchas ausencias y rezagos ante la población. ¿Cuál es tu lectura, Heriberto, de eso? Me regreso yo a la primera parte, así para terminar con el ejemplo. De si la gente te miente, si hay algo para saber si la gente te está guardando para sí su elección. Por ejemplo, hace 2 años, en las elecciones municipales de Baja California, fueron municipales,
cuando se compitieron las 12 gubernaturas, de las que el PRI nada más ganó, creo que 5 de las 12. Ahí en los municipios de Baja California, pues hicimos un ejercicio de exit poll, porque te dice la teoría que en las encuestas tú entrevistas a posibles votantes, y en el exit poll es con seguros votantes, y aún con seguros votantes tuvimos una no respuesta altísima. O sea, la gente ya no te dice tan fácil. Además, un exit poll son 3 o 4 preguntas muy sencillas, y donde pues esperas de, ya salí de votar, ahorita ya no tengo ningún problema en decir por quién lo hice, y sin embargo la negativa fue muy alta. Sí hay como ya lo dijo Sergio Zaragoza, sí hay digamos un protocolo que con una serie de preguntas que tú ya hiciste o que puedes hacer después de que una persona se manifieste indecisa, más o menos para saber, como se dice bien, para dónde tira. Si ya se identificó en algún momento con un partido, con algún candidato, si reprobó a las autoridades, si las aprobó, si está de parte de los que quieren que en su municipio, en su ciudad, gobierne un partido diferente al que está gobernando, etcétera. Te empieza a dejar alguna huella y lo puedes interpretar, pero como siempre hemos dicho, o sea, ¿quién decide por los indecisos, ¿no? Entonces, lo mejor es reportarlos. Tenemos esta barra, por ejemplo, ahorita estamos a un mes de que comience las elecciones locales, diputados locales y presidentes municipales, en 20 de mayo. Ahorita, para diputados locales, hay distritos en donde los indecisos están casi en el 30%. En diputados locales. Para presidente de la República, en algunos lugares ya está en menos del 10%. Para senadores están en el 15-20% más o menos, porque ya son conocidos, ya la gente ya los identifica, etcétera. Pero los que menos identifican de todos son a los candidatos a diputados locales. No todos, hay serias excepciones. Y entonces ahí tienes un porcentaje aproximadamente del 30% todavía de personas que te dicen indecisos. ¿Es de sorprender? No. Tú llegas al día de la elección y todavía hay una barra del 15% aproximadamente de personas que están indecisas. Y tú les preguntas en un ejercicio normal, en una encuesta, ¿en qué momento decide usted o ya decidió por quién va a votar? Y muchos te dicen, yo decido en la fila cuando estoy formado. O sea, hay gente, por eso precisamente esa batalla de hace algunos años que ya no se da en la actualidad, cuando le decían que quitaras la propaganda partidista en los centros de votación, porque tú estabas formado y se dieron cuenta, oye, hay gente que decide cuando estamos formados, pues ponles ahí todo eso. ¿No? Entonces, por eso está prohibido, porque hay mucha gente que decide en la fila. Es impresionante, sí, pero es la realidad. Sergio, tú estuviste en la elección más reciente en el Estado de México. Así es. Estuviste trabajando allá. Y se anticipaba, bueno, una fuerza, por ejemplo, de la izquierda, sobre todo de Morena, en ese estado. Y hemos visto las encuestas que todos hemos visto, están publicadas sobre las preferencias a la presidencia de la República. ¿Se podía anticipar en ese momento un número como el que estamos viendo ahora? Pensando en el Estado de México, era muy complicado por 2 motivos. El primero, Morena es un partido de reciente creación, tiene menos de 5 años de existencia y no había registros en una elección estatal previa que te pudieran dar indicios similares a los análisis que comentaba a mi otro tocayo hace un momento que hace Demotecnia, para a través de simulaciones poder encontrar pues algún parámetro que te pudiera a ti tomar una decisión con respecto a si en determinada sección electoral había que ponerle atención o había que darla por hecho que le ibas a ganar. Ese era un tema complicado y en ese sentido creo que herramientas como el clustering o las mismas simulaciones, volviendo a la pregunta de si es posible o si es fácil o difícil encontrar si te están mintiendo o no a la hora de contestar una encuesta, pues sí hay herramientas, pero pues en ese ejemplo en particular del Estado de México, si aún aplicando esas herramientas, como te digo, por el hecho de que Morena era un partido de reciente creación, era complicado intentar definir estrategias a partir de lo que te mostraban los datos. Por otro lado, pensando ya en la elección actual, ya tienes por lo menos varios ejercicios a nivel estatal donde Morena ya ha venido reflejando su potencial electoral tanto a nivel federal como local. Entonces, en ese sentido, creo que vale la pena que la gente entienda que
con todo y que nos pueden llegar a mentir en las encuestas y que a lo mejor nos quieren esconder sus preferencias por fenómenos como la espiral del silencio, porque pueden estar temiendo que les puedan retirar sus programas sociales y toda esa, digamos, parafernalia que acompaña la manera como responden encuestas. Yo creo que sí es importante que todos entendamos que por más que empeño que le pongamos al análisis microsegmentado de los datos, pues al final de cuentas podemos errar y podemos equivocarnos, no porque la hayamos hecho mal, sino porque pues estamos hablando de cosas que pues estamos viendo por primera vez. ¿Quién hubiera dicho en 2015, por ejemplo, que el Bronco iba a ganar en Nuevo León? ¿No? El primer gobernador independiente, pues ¿quién? Nosotros lo dijimos. Bueno, en noviembre del 2014. Tú lo adelantaste, Sergio. Lo adelantamos y en el 2015 decíamos, va a ganar por 48 y ganó por 49. Sí. No nos creían. A mí me gustaría que nos compartieras cómo lo hiciste, porque no es tan sencillo, no es así de que en 2015 yo digo que va a ganar el Bronco y pues ganó el Bronco. Es como, a ver, si aviento una moneda, si aviento una moneda y digo va a caer sol y pues casualmente cae el sol. Pues se está hablando de algo muy importante, Sergio, perdón, los derechos del encuestado. La técnica tradicional, la vieja escuela en demoscopía, obliga a un comportamiento ético. Nosotros pertenecemos como universidad a una asociación europea que marca, ESOMAR, marca y delinea muy bien en aras de conservar el respeto a la población. Los derechos del encuestado. Sí, los derechos del encuestado. El derecho a manifestar su preferencia, pero a argumentarla. Algo que nos ha quitado mucha esta tecnologización, esta contabilidad de cabezas para posicionar números, programitas y candidatos. Se ha vuelto una guerrita que ya tiene sus antecedentes inclusive en el papel y con las viejas técnicas también. Pero definitivamente en lo que estamos enfrentando en materia de ciencias sociales, en la búsqueda de generar información, pero también de respetar las posturas ciudadanas y traducirlas en emociones, en motivos, en argumentos que acompañen estos fríos números, pues sí se pueden explicar todos los escenarios y todos los resultados, inclusive los hierros estadísticos tendrían su fundamentación. Con esto me quiero referir a la pregunta que inicialmente hacías. Claro, en una encuesta por escrito con cuestionario, ¿no?, en donde tú estás preguntando cara a cara, la gente te está observando al rostro, le prestas la atención, textualizas todas las respuestas, puedes candadear las preguntas. Ese es el sentido de un cuestionario estructurado, que tú preguntas de lo general, lo vas conduciendo de la mano hasta llegar a lo particular. Ahí garantizas calidad en las respuestas, certidumbre te da a ti como investigador y va delineando ahí las probabilidades estadísticas de interpretar lo que es difícil de interpretar a través de los números, ¿no? Los encuestados tienen derechos y creo que se le irrespeta mucho, ¿no?, a la hora de estarlos contabilizando y estarlos viendo como una simple unidad, ¿no?, como un simple número. Bien, ¿algunos de ustedes tienen una opinión distinta a la del maestro? Para abonar un poquito la discusión, creo que con todo y el respeto a los derechos de los encuestados y con todo que sigamos la metodología al pie de la letra, insisto, las encuestas se equivocan y muchas veces culpan a los encuestadores o culpan al medio que los difunde. Las encuestas se han hecho famosas por equivocarse, no se han hecho famosas pero no quiere decir que las cosas se hagan mal. Sí, a lo que voy es, cada vez es más difícil ser, no nada más certero, sino preciso. Certero es decir, va a ganar fulanito de tal. Y preciso es, va a ganar fulanito de tal con tanto porcentaje, ¿no? Cada vez es mucho más difícil hacer eso por lo que comentaba en el bloque anterior. La polarización de la gente, que hace que todo sea más competido, y el hecho de que la gente está más reticente a compartirte por quién va a votar o cómo se va a comportar el día de la elección. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en no mentirle a la gente, tanto medios de comunicación como empresas encuestadoras o empresas de consultoría como somos nosotros, en cuanto a que lo que estemos diciendo, eso es lo que va a suceder. No,
Al final de cuentas, lo que tú estás diciendo es el resultado de un trabajo que siguió una cierta metodología con fundamentos científicos, estadísticos, probabilísticos, matemáticos, y que pueden dar un resultado muy aproximado a la realidad, sí, pero que puede tener variación en un margen de error, dependiendo del nivel de confianza, dependiendo del tamaño de la muestra, dependiendo del instrumento que se utilizó para los levantamientos, y lo mismo puede suceder tanto en Facebook, en redes sociales, como el método tradicional que describía Francisco. Yo creo que hay muchos detalles que se tienen que cuidar, y si la gente pierde de vista cualquiera de esos pequeños detalles, puede generar confusión tal o cual resultado. Sí, porque les estás quitando, hay encuestas, hay algunos estrategas y que te dicen, oye, necesitamos una encuesta, y a veces encuestas de casi 100 preguntas, ¿no? Y oye, ese está bien contraindicado porque pues me voy a tardar más de 15 minutos en levantarlo, y pues yo le estamos quitando 15 minutos al ama de casa, al estudiante, al que te abre la puerta, ¿no? En encuestas, por ejemplo, en investigación de mercado, pues tú puedes poner un kiosco afuera de un súper al que estás estudiando y puedes tener pues ahí unas sodas frías y incluso darles una tarjeta con alguna cantidad de saldo, porque pues vas a quitarles 15 minutos de su tiempo para que entren a contestarte en una computadora un cuestionario donde va saliendo una pregunta por pregunta, ¿no? Pero en casa, pues ellos te están regalando su tiempo, y esa parte del derecho del encuestado, que por lo menos lo que tienes que garantizar es, oye, vamos a publicar o vamos a presentar lo que nos estás respondiendo. O sea, no puedes atentar contra eso, porque ya de entrada tú ya le estás quitando tiempo valioso, ¿no? Hay gente muy educada que te invita a pasar todavía, y sobre todo afuera de Hermosillo, te invitan a pasar a las casas. Aquí ya no. En algunos lugares sí. Pero en algunos lugares, por ejemplo, las condiciones de inseguridad sí generan ahí un reto tremendo para los encuestadores. Ya hay lugares prácticamente que no se pueden encuestar, ¿no? En las quintas. En cuanto a la situación de la encuesta de casa-habitación. Aquí en Hermosillo, en las quintas. ¿Qué es lo que hace factible la situación de poder encuestar a través de redes sociales? O sea, nosotros encuestamos en Matamoros y en Reynosa, y había encuestadores que no se metían a Matamoros y Reynosa, o a ciertos municipios de Michoacán, ¿no? No. Entonces... En las quintas no te dejen Yo me he dado cuenta que en las quintas la gente te contesta desde la ventana. Las casas enrejadas desde la ventana te contestan. Y hay una parte de que, pues, que tienen que salir a picarle ellos una elección, o que tienen que contestar una boleta, y pues ya salen. Pero vimos cómo se complicó demasiado, ¿no? O sea, hay zonas en Hermosillo donde ya verdaderamente se complicó, y yo pues, lo he vivido, ¿no? Ahí en las quintas. ¿Eso se facilita, Sergio, con las encuestas vía Facebook que tú haces? Sí, digo, la verdad es de que no es una situación que facilita al encuestado. Podemos entrar al departamento en el piso más alto de Polanco, porque estás en un dispositivo tecnológico, ¿no? Y el cuestionario que se aplica en casa habitación lo aplicamos igual en Facebook, con algunos cambios, porque ponemos emojis y ponemos cosas que sean más sencillas y más fáciles para la gente interpretar. Pero aparte que lo estratificamos, o sea, ponemos nuestra encuesta en el estrato que queremos estadísticamente nosotros hacer el muestreo, la persona contesta voluntariamente, porque si quieres contestar encuesta, pues sí, y en el tiempo libre que tenga, en una cola en el banco, o mientras está viendo la televisión, o sea, la molestia, por así decirlo, es menor, y es tan voluntaria como la intención de voto. Por eso es que en las encuestas que nosotros hacemos a los usuarios de Facebook, el índice de no sabe, no contestó, está muy reducido. En la nacional tenemos casi el 5%. No es que sea una decisión tomada, pero la gente ya de alguna forma está mostrando más abiertamente el interés que tiene de un probable voto, ¿no? Sin lugar a dudas, esa es una de las ventajas de las encuestas por redes sociales, particularmente la de Facebook, que la gente puede estar más dispuesta a contestarte. El reto está, y creo que es una de las principales desventajas, y a lo mejor tú me podrás corregir, que si estás segmentando o estratificando para que te conteste cierto grupo en particular del cual quieres conocer una opinión, pues el reto está en que realmente la gente que esté contestando sea quien dice ser en Facebook o en la red social de la elección. Si yo te hago una encuesta en Facebook,
pues puedo mandar la pregunta al perfil determinado, no sé, un joven de 18 años, primo votante, que a lo mejor sigue en la universidad o abandonó la escuela, y pues resulta que la cuenta a la que yo mandé la pregunta, pues era todo lo contrario, era de una persona mayor que estaba haciéndose pasar por un menor por quién sabe qué motivo, y ahí ya te sesgó por completo el resultado. Yo digo que es mínimo, o sea, por eso... no lo podemos saber. Facebook sí lo tiene contrarizado, traen alrededor del 2.5% en los estudios que ellos hacen a través de Nielsen, también de las poblaciones en Facebook, traen un 2,5% en esos rangos de error en cuanto a, básicamente, entre los 13 y los 18 años de edad. O sea, que es donde hay ese engaño. Y yo no encuesto menores de 18, por así decirlo. Pero ellos permiten abrir cuentas a partir de los 13 años. Y el otro reto también es cómo haces que sea representativo, toda vez que no toda la población tiene acceso a Facebook. Claro, es lo mismo que me decía Alejandro Moreno en el encuestador del Financiero, en un foro. Me decía, es que tu encuesta es representativa para los usuarios de Facebook. Yo, sí, es correcto. Es representativa a los 79 millones de usuarios de Facebook que son mayores de 18 años de edad, o tenemos un padrón de 85. Y no hay que perder de vista también que los 79 millones hay muchos con cuentas duplicadas, de tal manera que no necesariamente son 79 millones. También entran en ese 2,5%. Yo le creo más, por ejemplo, a las encuestas de Facebook que a las encuestas telefónicas. O sea, las encuestas telefónicas en ese sentido te sirven para muchas cosas, para tomar una decisión, un evento que pasó en la mañana y un gobernante tiene que salir en la tarde a dar un discurso y quiere saber más o menos cómo va a ser recibido o cómo fue recibido su discurso, pues sí lo puedes medir de inmediato con pocas preguntas. El problema de la encuesta telefónica es de que aquí en México llegas al 45% a nivel nacional, o sea, llegas al 55% de gente que no tiene teléfono domiciliario, porque a la gente no le gusta contestar encuestas en el celular. No, entonces, a nadie nos gusta. Pero es la misma discusión. Y es, o sea, ahí dejas de fuera, o sea, sigue siendo representativa para el universo de personas que tienen teléfono domiciliario, pero estás dejando fuera el 55%. A ver, una cosa, antes de que se nos acabe el tiempo, un ejercicio de gobierno o un gobernante con una buena calificación se puede convertir en una especie de muro de contención para un aquí en Sonora, oposición. yo digo que sí, y ¿Sí? voy a poner este ejemplo. En muchos estados de la República, Andrés Manuel López Obrador va en primer lugar, creo que en todos. A principios de año, en enero, MID, aquí en Sonora, con las mediciones que se hicieron, todavía en enero, estaba como que iba a ser, si no el único, de los pocos estados en donde el PRI podría o iba a salir adelante en la carrera presidencial. Pero ya vino todo este periodo intercampaña, que fue terrible para el PRI, terrible así, y que en la pelea que había con Ricardo Anaya, de todas las acusaciones que le hicieron, dejaron el campo libre para Andrés Manuel López Obrador y llegó hasta acá. En otro tipo de vida está en segundo, no es Anaya el que está, al menos en las mediciones que he conocido, creo que aquí tres hemos coincidido, en que Anaya en Sonora está en tercer lugar. Entonces, y hay otros candidatos también federales que están arriba. Entonces yo digo que sí, el blindaje sí ayuda, como no ayudó al PAN hace 3 años la mala calificación que tenía el gobernador. O sea, la figura concretamente ya con nombres y apellidos, la figura de Claudia Pavlovich, si ella es una gobernadora que tiene un buen nivel de aceptación, se puede convertir la calificación que ella tenga o el ejercicio de gobierno en un muro de contención o que ayude a ciertos candidatos locales. En el caso de Sonora aplica, o sea, a nivel nacional, nosotros traemos a la gobernadora, en la medición de los gobernadores, ha estado fluctuando entre el 5º y el 3er lugar nacional en cuanto a su aprobación de su gobierno y su calificación. Ojo, no necesariamente eso significa que sea trasladable esa buena calificación a los candidatos. O sea, sucedió en Querétaro, un gobernador en primerísimos lugares que perdió la elección ante el PAN. Calzada. Pepe Calzada. Está sucediendo en Yucatán, un gobernador en primer lugar de aprobación. Ahorita en las encuestas traemos nosotros al PRI, al candidato del PRI en segundo lugar y al del PAN en primero. No sucede en Sonora. Sonora viene siendo una isla. En las mediciones que traemos nacionales, Sonora trae todavía, nosotros seguimos trayendo todavía al candidato del PRI con cara 3 puntos arriba y al partido PRI
4 o 5 puntos arriba aquí en el estado, en la presidencial. Ojo, en la presidencial, pero ya compartidos en los locales y todo eso se complica mucho la elección. Pero en la presidencial sigue siendo una isla sonora, en las mediciones que nosotros hacemos en los 32 estados, como uno de los estados que va a ganar el PRI en la presidencial hasta el día de hoy, junto con el Estado de México y Yucatán. Difícilmente, y para desgracia del PRI estatal, Claudia no viene en la boleta, pero sí definitivamente está influyendo y es un reflejo muy claro en el mosaico de distribución en la intención de voto. Para la presidencial, Andrés Manuel aventaja con más de 20 puntos al tercer lugar y con más de 10 puntos al segundo lugar. Este crecimiento espléndido que experimentó Morena en los últimos 6 meses, porque nosotros tenemos un levantamiento de octubre, noviembre, y Morena creció en el estado un 110% en términos de estos últimos 6 meses. Y como decía Sergio, un partido que hace 6 años no existía en el espectro. Explica muy bien porque, por ejemplo, la contienda por la alcaldía principal de Hermosillo o el corredor principal, Navajo, Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales, lo explica muy bien en la distribución de las preferencias electorales a nivel de senadores, de diputados federales. Ahí sí se ve todavía un impacto positivo de la figura y la imagen de Claudia Pavlovich en el rescate del voto duro. Creo que el voto duro priista que nosotros tenemos promediado de un 24-27% en su línea histórica, cuando menos en las últimas 3 elecciones, la figura de Claudia Pavlovich es importantísima en la memoria de la gente para volverse a amarrar, a refugiar. Nos está quedando menos Sergio, de un minuto pero de muy programa. importante. A ver. Hablamos de cómo crece Morena, pero no hablamos cómo se desploma el PAN. A un partido que gobernó hace 6 años, o sea, con una fuerza política enorme, como hoy está en un tercer lugar, nosotros tenemos en 14, 13 puntos porcentuales de intención de voto en el estado. ¿Tú cómo lo tienes ya para cerrar? Exactamente así como dice Sergio, y que fue lo que denominamos nosotros así, cuando ves un resultado después de un gran levantamiento, estoy ante un hallazgo, ¿no? O sea, la primera vez que vimos eso, es difícil explicar. El desplome, ¿no? Bueno, yo les quiero agradecer a los 4 que hayan aceptado la invitación y les hago una invitación nueva en las próximas semanas, porque yo creo que este primer ejercicio fue muy importante para empezar a entender un acercamiento, cómo se trabaja, con qué criterios se hacen los levantamientos, pero también es muy importante ver otro tipo de factores que están alrededor, la coyuntura, el momento en que se hace el levantamiento, cómo se hace, qué factores externos pueden influir y a qué presiones, también hay que decirlo, pueden estar sometidos los encuestadores cuando están haciendo su trabajo. Entonces, les agradezco mucho a los 4 que hayan venido y les hago una invitación para las próximas semanas volver aquí a esta mesa. Gracias. Claro que sí. Les agradezco mucho, Sergio Zaragoza, Francisco Ceballos, Heriberto Tapia. Sergio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una segunda ronda con este mismo tema en la mesa de pros y contras. Yo soy Sergio Valle, les saludo, que tenga usted un excelente día.